Olá! Começa agora o programa Girando Letras, um programa do curso de Letras da Unifra. E hoje nós temos aqui o nosso primeiro convidado, para dar início a esse programa, que é o professor Federico Daniel Navarro, argentino. Navarro é licenciado em Letras pela Universidade de Buenos Aires e fez seus estudos avançados e doutoramento na Universidade Valladolid, na Espanha. Não sei se meu espanhol está tão claro, professor. Claríssimo. Então, agora nós vamos convidar os espectadores a assistirem o seu currículo, Vamos passar o seu currículo agora e logo damos início à entrevista para conversarmos um pouco assim também com a professora Najara, que está aqui, que vai nos auxiliar nessa nossa conversa. Federico Navarro nasceu no ano de 1978 em Buenos Aires, na Argentina. Bacharel em Artes pela Universidade de Buenos Aires e diplomado em Estudos Avançados, é doutor em Análise do Discurso pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Especialista em análise, ensino, gestão e curricularização de leitura, ele trabalha também com escrita e oralidade acadêmica profissional na educação média e superior. Federico Navarro é pesquisador, professor regular da Universidade de Buenos Aires e do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica. Atualmente, atua como diretor de um projeto de pesquisa em tempo integral na Universidade do Chile. Já ditou cerca de 50 conferências e cursos em instituições educacionais na Argentina, Chile, Brasil e Estados Unidos. Entre muitos trabalhos desenvolvidos até então, Federico Navarro foi o criador das oficinas de leitura e escrita de gênios acadêmicos na Universidade de Buenos Aires e do programa de redação na escola. Professor, pode nos falar sobre os estudos que estão sendo desenvolvidos pelo seu grupo e sobre as conclusões em relação à escrita acadêmica na América Latina? Bueno, actualmente estamos investigando qué se escribe en el grado universitario, porque muchas personas hablamos sobre la escritura de los estudiantes en la universidad, de los estudios terciarios, pero la verdad es que no sabemos demasiado bien y sobre todo no tenemos un panorama completo de qué escribe un estudiante de biología en su primer año, qué escribe un estudiante de historia en su cuarto año y qué escribe un filósofo cuando está en una etapa de transición. Entonces lo que estamos haciendo es un mapeo de los géneros discursivos, las clases de textos que esas diferentes áreas y esos futuros profesionales escriben a lo largo de la universidad. Porque esa investigación, esos resultados nos van a permitir enseñar mejor y con más fundamento lo que tienen que escribir. Bom, eu gostaria de saber se há algum estudo realizado pelo seu grupo, que trata especificamente sobre o Brasil. Bueno, hicimos una investigación el año pasado, un proyecto internacional dirigido, de hecho, por Charles Weiserman, que es un investigador muy importante de escribir a través del currículum en Estados Unidos, y fue un proyecto muy lindo de colaboración entre Argentina, Chile, Brasil y Colombia, en donde investigamos, y está publicado en el 2016, qué temas son predominantes, qué teorías, qué formas de investigar en esos 4 países. Y bueno, entre los hallazgos encontramos que en particular, y esto confirma hallazgos previos de otros grupos de investigación, lamentablemente Hispanoamérica y Brasil a veces operan como planetas diferentes, nos leemos poco, nos comunicamos poco y publicamos poco en conjunto. De hecho, esta conversación en donde ustedes hablan en portugués y yo en español sería un buen ejemplo de lo contrario, de todas las posibilidades de diálogo que tenemos al enfrentar, digamos, problemáticas e historias parecidas que son comunes a nuestra región. Entonces, por ejemplo, uno de los hallazgos que encontramos específicamente para los estudios de la escritura es que las investigaciones de Brasil eran las menos internacionales en el sentido de que no encontramos autores latinoamericanos no brasileños publicando las revistas brasileñas que investigamos. Al contrario, en Chile, en Colombia, en Argentina sí publicaban autores de otros países. Pero en sentido inverso, las revistas brasileñas eran las menos endogámicas, las que menos publicaban a los investigadores de la propia institución, lo cual es un rasgo de profesionalismo académico. Porque nosotros, una de las maneras que tenemos de saber si una revista es buena es que publique gente de otras universidades. Cuando solo publican los de la misma universidad, bueno, sospechamos que puede haber amistades, etc. Y en ese sentido Brasil lleva la delantera, por lo menos en nuestro estudio. Pero lo que sí tenemos pendiente, me parece, es
aprovechar mucho más estas instancias de colaboración, de discusión y conversación cruzada. Otro rasgo de esa investigación respecto de Brasil es que Brasil tiene quizás, de manera más natural, adopta perspectivas mestizas, híbridas, eclécticas, y a veces en el resto de los países nos cuesta más eso, nos cuesta un poquito más. Entonces las temáticas que se abordan aquí son diversas, los marcos teóricos son fuertemente eclécticos, y hay otra cuestión de Brasil que es muy importante y que de hecho podríamos usar mucho más en los países hispanoamericanos, en lo que es letramentos y didáctica de la escritura, que es la fuerza y la tradición que tiene acá la pedagogía crítica, ¿no? Con figuras sumamente importantes como Paulo Freire. Y la pedagogía crítica es una herramienta necesaria que tenemos para pensar las formas de enseñar e estudar la escritura acadêmica na universidade. Ok, mas uma outra pergunta que eu queria lhe fazer. Muito se fala em letramento acadêmico, né? E também em alfabetização acadêmica. Sabemos que há distinção entre esses termos. Você pode nos ajudar a comprendê-los? Bueno, muchas veces los términos no es que uno va al diccionario y encuentra las diferencias, sino que simplemente se instalan. Y en la cultura hispanoamericana se ha instalado con mucha fuerza en los últimos 10 o 15 años la alfabetización académica, mientras que en Brasil ha predominado el término letramento o letramentos académicos. Pero si quisiéramos hacer una especie de distinción, diríamos que, citando por supuesto a otros autores que lo han pensado antes, uno no es original en esto, la alfabetización académica pone el foco en el proceso de enculturación y de ingreso de los estudiantes a sus disciplinas, a sus futuros campos profesionales, y cuando esos estudiantes se van incluyendo como miembros activos de las culturas disciplinares, ese estudiante que se vuelve biólogo, ese estudiante que se vuelve filósofo o historiador, lo que está haciendo es, de alguna manera, haciendo propias formas de comunicación y también formas de pensamiento que son características de esos campos y que casi funcionan como lenguajes diferenciados. Entonces la alfabetización académica es la acción de los profesores y de las instituciones para acompañar explícita y abiertamente y con recursos concretos ese proceso. En el caso de los letramentos académicos, el foco está puesto más bien, el término en español en general es literacidades académicas, está puesto en entender que las formas de comunicación en la academia, en la universidad y también en la vida cotidiana son sumamente diversas. Y nosotros, digamos que nos comunicamos de una manera cuando hablamos con nuestros padres o abuelos, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con colegas, cuando discutimos de política o de fútbol, y también cuando nos insertamos en la universidad y transitamos espacios disciplinares diversos. Entonces, los letramentos académicos ponen el foco en esa diversidad, en esas formas de comunicación, tanto escritas como orales, y ahora sabemos también, y con mucha fuerza, multimodales, visuales, de colores, de movimientos, etcétera, de diseños. Bueno, hay diversidad y de hecho los comunicadores y escritores más expertos son aquellos que manejan más letramentos distintos. En la sociedad del conocimiento se demanda cada vez más de un ciudadano que tiene posibilidades de acción, que tiene posibilidades de participación, que tiene posibilidades de modificar su entorno. Se le exige cada vez más que tenga letramentos diversos, que se pueda comunicar con diferentes interlocutores, oyentes, lectores o televidentes de diferentes maneras. Entonces, esa es una de las demandas, digamos, de la educación superior hoy. Una de las demandas no es solo formar profesionales, sino también formar personas con letramentos diversos. Sim, claro. Essa questão, posso? Sim, claro. Essa questão dos letramentos diversos é importante para pensar a questão do acesso à cidadania. ¿De la, perdón? A cidadania. Sí, a absolutamente. A questão de opinião, participação política, de engajamento social. Sí. Nosotros tenemos, hay números de la UNESCO, números oficiales de la UNESCO que muestran que el analfabetismo en los últimos 60 años se ha reducido enormemente, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano. Hemos pasado de los años 50 de tener la mitad de la población mundial analfabeta a tener menos del 10%, en Latinoamérica por lo menos. Bueno, estamos contentos, ¿no? Cada vez más gente puede leer y escribir.
Pero en la sociedad del conocimiento actual, en una sociedad donde se han multiplicado las oportunidades y las necesidades de comunicación, es decir, en una sociedad en la que la gente se comunica cada vez más y lee y escribe cada vez más, al contrario de lo que algunos creen, algunos medios de comunicación alarmistas creen, los jóvenes cada vez leen y escriben más. En esa sociedad nueva del conocimiento no es suficiente con saber leer y escribir funcionalmente, con ser alfabetizados, digamos, sino que para ser ciudadanos plenos, para ser miembros plenos, y no solo en términos de ciudadanía, sino también en términos de inclusión y de igualdad y de cualidad, nosotros necesitamos que los sujetos, los participantes de la sociedad y de los grupos puedan tener letramentos diversos, de forma tal que cuando vayan a una entrevista de trabajo, cuando quieran escribir algún manifiesto en las redes sociales o incluso cuando quieran conseguir una enamorada o enamorado, puedan usar letramentos diversos e puedan ter êxito em todos esses objetivos diversos da vida cotidiana. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, continuando a nossa conversa aqui com o professor Federico. Até já. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com Girando Letras, programa do curso de Letras da Unifra, e hoje estamos entrevistando o professor Federico Navarro. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Em um artigo seu, você discute a escritura acadêmica e profissional, que é como se ensina e aprende. Você poderia explicar melhor como acontece o ensino e a aprendizagem da escrita profissional? Bueno, primero tenemos que distinguir la escritura académica de profesional. En principio, la escritura académica es la que se produce en la universidad, en los estudios terciarios, que nos preparan para esa inserción profesional y además nos forman como miembros de esas culturas disciplinares, más allá de la inserción profesional. Mientras que la escritura profesional experta es la que sucede efectivamente en los ambientes de trabajo, los ambientes de inserción profesional. Bueno, una manera de tender puentes entre una y otra y preparar a esos profesionales para que tengan los letramentos y las competencias comunicativas necesarias para insertarse profesionalmente, es que los profesores pidamos cada vez más en la universidad, de los estudios terciarios, que los estudiantes escriban cosas distintas, que escriban textos diversos. Esos textos diversos pueden ir desde una entrevista imaginada con algún científico o personaje importante del pasado, hasta informes de laboratorio, tesis, ensayos, fichas bibliográficas, informes de lectura, etc. Esa diversidad de formas de escritura es algo que nos prepara también para la diversidad de formas de lectura y escritura que suceden en la inserción profesional. Y esa enseñanza tiene que ser explícita, ese es un punto importante. Entonces, de alguna manera los profesores de todas las disciplinas, junto con los profesores de lenguaje, tenemos que cada vez más poner por escrito y enseñar en nuestras clases y decir qué es exactamente lo que estamos esperando cuando pedimos un ensayo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los interlocutores de ese ensayo? ¿A quién le escribe el estudiante? Y cuando definamos esos factores, podemos usar la imaginación, podemos inventar, como decía antes, interlocutores imaginarios. No hace falta que sea siempre el profesor. Pero sí es importante que el estudiante sienta que está haciendo escrituras significativas. Y significativo quiere decir que tenga algún sentido, que tenga alguna motivación y que no sea simplemente reproductivo o que esté atado a normativas o a formatos. No nos interesa si ese texto tiene que ser en fuente 12 o en fuente 10. Eso es accesorio.
lo podemos pedir, ¿no? para ejercitar lo que significa adaptarse a un formato. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es saber a quién le estoy escribiendo y por qué le estoy escribiendo, y de qué manera se organiza eso que estoy escribiendo. Otra cuestión muy importante para la enseñanza es que los profesores habilitemos cada vez más instancias de retroalimentación, que podamos explicarle a los estudiantes cómo va ese escrito, cómo lo pueden reescribir, cómo lo pueden mejorar, cómo lo pueden planificar antes de escribirlo. Y esto que suena la verdad como una tarea titánica, imposible, y que se nos va a ir la vida y nos vamos a quedar sin vida personal haciéndolo, en realidad se puede hacer de maneras muy económicas, como por ejemplo fomentando el automonitoreo y también fomentando la corrección entre pares, que los estudiantes se corrijan unos a otros. Cuando uno le pide a los estudiantes que corrijan al compañero, son realmente malvados casi y les encanta ver errores, dificultades y demás. Nosotros tenemos que aprovechar eso, por supuesto sin maldad, pero lo tenemos que aprovechar para que los estudiantes, digamos, reciban feedback de pares, pero también porque cuando uno brinda retroalimentación se está formando como escritor experto. Cuando vos podés detectar en tu compañero que necesita incluir una introducción y que en esa introducción necesita postular los objetivos de lo que está escribiendo, vos mismo te estás formando como un mejor escritor, porque estás desarrollando una conciencia metalingüística, metacognitiva, metadiscursiva, digamos. Entonces, son todas estas, digamos, oportunidades de escribir más, de revisar más lo que escribimos, lo que nos forma como escritores académicos y como escritores profesionales. Y luego hay, para completar, una responsabilidad de las universidades y de las instituciones para entender mejor qué es lo que escriben los estudiantes antes de graduarse y qué van a tener que escribir después. Porque muchas veces no hay diálogo ahí y nosotros creemos, por ejemplo, en la carrera de filosofía, que estamos formando científicos, filósofos, y resulta que quizás muchos de nuestros graduados van a tener que escribir otras cosas. Y aunque no tenemos que simplemente repetir las escrituras que el mercado defina, para nada, pero sí tenemos que de alguna manera dialogar con esos letramentos nuevamente en los que van a participar nuestros graduados. Tenemos que conocerlos mejor y tenemos que diversificar lo que pedimos en el aula. Através do exercício, desse exercício diário da escrita, absolutamente, né? Para ir conhecendo e desenvolvendo mais também esses talentos, quem sabe, né? Sim. Porque nem todos os alunos têm essa veia, vamos dizer, né, de escritor, né? Habilidade mesmo, não é? Mas até aqueles que não têm tanto essa habilidade, essa veia artística, eu acho que com a prática desenvolve um pouco mais, né? Sí, porque de hecho, bueno, hay muchos mitos asociados a la escrita y al letramento, y la verdad es que uno de ellos es que la escritura es talento, que es puro talento y puro genio y pura inspiración. Sí, con certeza. Y esa es una idea del siglo XIX, del romanticismo literario. En realidad sabemos que los mejores escritores literarios actuales y del pasado también, no escriben con tanta facilidad, sino que tienen técnicas, tienen rutinas, sufren, se quedan en blanco, se pelean con la novia, se encierran, ¿sí? Y no saben cómo hacer para escribir porque las musas no vienen siempre. Entonces hay que tener técnicas, hay que tener prácticas y hay que tener hábitos, y eso efectivamente es algo que se puede enseñar y se puede aprender. Tanto la lectura como la escritura académicas son objetos válidos y necesarios de enseñanza y aprendizaje. Y tenemos que rechazar esa mirada romántica, ¿no? No dejar de ser románticos, pero sí rechazar la mirada romántica sobre la lectura y la escritura y pensarla como un aprendizaje más. Así como, vuelvo al biólogo, el biólogo tiene que aprender qué es una célula y cómo se compone, también tiene que aprender cómo se escribe un informe de laboratorio en biología. No es algo que su talento naturalmente le va a permitir escribir, en lo absoluto. Es más, quizás los más literatos y los más poetas les va a costar más escribir esse informe de laboratorio. Com relação ao ensino, como tu estavas falando, ao ensino da escrita, me parece, e eu acredito que a gente possa dialogar sobre isso, a questão da falta de comprometimento de todas as áreas
de ensinar a escrever na sua própria área, na sua própria, parece que vale para a língua portuguesa. É o professor de língua portuguesa pensando na rede de ensino ou pensando na universidade, que uma disciplina de língua portuguesa ou uma disciplina de inglês vai resolver a questão do uso da língua, das linguagens. E isso é bastante preocupante, porque a maioria se desonera da responsabilidade de ter que ensinar na sua área, né? E assim ensinar para a escrita profissional também, eu acredito. Así es. Y digamos que de alguna manera la lectura, la escritura y la oralidad académica se parecen a los aprendizajes de contenidos en general. Cuando uno piensa iniciativas para que los estudiantes aprendan, las iniciativas siempre son múltiples, ¿no? Y articuladas. Y hoy en día las universidades tienen centros de apoyo, de tutoría, tienen diferentes cursos, tienen cursos propedéuticos de preparación, tienen cursos diversos, digamos, que se articulan, tienen diferentes niveles para un mismo aprendizaje. Lo mismo debería pasar con la lectura, la escritura y la oralidad cada vez más, porque nosotros podemos decir que es una responsabilidad de los profesores de las disciplinas y de las materias, y es cierto, pero al mismo tiempo, en general en la formación docente los profesores no están preparados, ni tienen el lenguaje, ni las herramientas para enseñar más y mejor la escritura en sus propias disciplinas. Y ahí es donde los profesores de lenguaje o los de lingüística educativa pueden ayudar, formar, acompañar, lo mismo que las instituciones. Yo creo que hoy en día tenemos que buscar cada vez más enfoques holísticos dentro de las posibilidades de cada institución, sus recursos y su cultura, digamos, que de alguna manera acompañen, apuntalen de diferentes maneras la enseñanza de la lectura y la escritura. Puede ser un curso al comienzo de la carrera, pueden ser instancias de apoyo a los profesores, pueden ser cursos como se hace en Estados Unidos, donde se exige curricularmente que los estudiantes lean y escriban más, cursos marcados donde se fomenta más el letramento, mientras que otros son más relajados en ese sentido. Pueden ser cursos de apoyo en una etapa muy difícil para un estudiante, que es cuando se gradúa y tiene que escribir esa monografía o tesis, ese texto tan largo, complejo, depende de la carrera, ¿no? Y ahí también tenemos que ayudarlos con cursos de escritura. Teria momento ideal para ensinar a escrita acadêmica, então? Ou não existe esse momento ideal? No existe ese momento ideal, porque en las diferentes etapas de lo que es la formación, y no solo universitaria, sino también en la enseñanza básica y media, hay diferentes demandas cognitivas, comunicativas, académicas, hasta culturales. Entonces, nosotros sabemos que el estudiante que ingresa a la universidad, que ingresa a los estudios superiores, tiene un shock cognitivo y cultural. De pronto tiene que acostumbrarse a una forma de estudiar, de manejarse independientemente, tiene que hacer nuevos amigos y nuevos vínculos sociales, y todo eso es muy complicado, y por eso las tasas de abandono son muy fuertes en el primero y segundo año. Entonces, ahí necesitamos ayudar mucho a que el letramento y la escrita no sea un obstáculo más. Pero luego el estudiante que supuestamente ya casi terminó y que ya tiene sus redes y que ha sido exitoso y que está, digamos, terminando ese largo proceso de formación, también tiene este gran desafío, que es distinto, que es de otro tipo, de escribir un texto muy largo que en general requiere investigación, que lo inserta más explícitamente en el campo profesional, y ahí tiene otro desafío, entonces necesita otro apoyo. Fantasma dos TFGs e das monografias. Professora, a gente está encerrando o programa, mas eu queria lhe pedir uma gentileza, né? Se pode nos deixar uma contribuição para que o ensino de escrita acadêmica faça sentido aos alunos dos cursos de graduação e também de pós-graduação. Bueno, cuando uno habla a los estudiantes, sobre todo en algunas materias y carreras desvinculadas de las humanidades y de las ciencias sociales, muchos estudiantes ingenieros, veterinarios, etcétera, dicen: yo no sé escribir, acá no vengo a escribir, yo lo que quiero es aprender, digamos, dispositivos, técnicas, conocimientos de medicina, de biología y de ingeniería. Bueno, lo que tenemos que decirles es que para que cuando se gradúen los demás ingenieros, sus futuros empleadores, sus compañeros, los reconozcan como ingenieros, los reconozcan como veterinarios, los reconozcan como biólogos, van a tener que sí o sí comunicarse como tales. Van a tener que hablar un lenguaje especial,
van a tener que razonar de una manera especial, van a tener que demostrar lo que quieren de una manera especial, y eso se aprende a través de la escritura y eso se manifiesta a través de la escritura y de la lectura y la oralidad. Entonces, para ellos, cuando están escribiendo no están perdiendo el tiempo, no están haciendo algo accesorio, sino que están aprendiendo a hacer eso que quieren ser. En humanidades esta justificación es menos necesaria porque en general un historiador, un filósofo, un literato, un experto en literatura lo tiene un poco más claro y le parece que naturalmente es escritor. Y para los profesores, lo que les diría es que cuando llevan a su aula instancias de lectura, escritura y oralidad genuinas, interesantes, significativas, diversas, desafiantes, lo que sucede es que los estudiantes están más contentos, los evalúan mejor, obtienen mejores calificaciones, aprenden más y de alguna manera el proceso de formación es más gentil, es más agradable, es más interesante. Entonces, de alguna manera es un win-win, es algo que nos sirve a todos, de a poco y en la medida de lo posible siempre, llevar instancias más ricas de lectura, escritura y oralidad al aula. Ok, muito obrigado. A gente encerra agora o programa Girando Letras e esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.